It will provide 150 billion euros of loans to member states for defense investment. This is about basically spending better and spending together. And we're talking about pan-European capabilities, domains, like, for example, air and missile defense. The mineral deal is not enough on its own. But can I just remind him, Russia is the aggressor. Zelensky is a war leader whose country has been invaded. And we should all be supporting him and not falling over Putin. L'Italia ha espresso le sue perplessità, secondo me è molto complessa nella realizzazione, non sono convinta dell'efficacia, è la ragione per la quale, come si sa, abbiamo detto che non manderemo i soldati italiani in Ucraina. A year and a half ago, former leaders of Germany and France said openly to the whole world that they indeed signed the Minsk agreements, but they never intended to implement them. They simply led us by the nose. Guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. The Russian military is taking chips from dishwashers and refrigerators to fix their military hardware because there are no semiconductors anymore. Russia's industry is in tatters. Tackling this, dear Klaus, let me go back to the number one concern of the Global Risk Report: disinformation and misinformation. Sirvan estas imágenes tal como las tengo, las he montado para darte a entender la gran manipulación en la que nos tiene sumido la Unión Europea. Y estamos reviviendo, es un déjà vu, es el día de la marmota. Estamos volviendo a entrar en una etapa tan oscura como cuando fue la pandemia. Ahora seguro que te reirás a ver esas imágenes de policías corriendo detrás de una persona que se había ido a tomar el sol. O esas parcelas puestas en la arena para que la gente pudiera tomar el sol y no contagiarse. O ese helicóptero persiguiendo, ¿no? Bajando para multar a una persona que en confinamiento había decidido tomar el sol. O todas esas absurdas normas sobre las mascarillas. ¿Y qué decir de las vacunas? Obligar a vacunar a las personas y si no, no podían ir a trabajar. Incluso obligarlas y si no, no podían salir de casa. Incluso obligarlas o eran criminales porque iban a contagiar a los demás. Consiguieron incluso que los ciudadanos estuviésemos peleándonos uno en contra de otro, señalándose en la calle ante la autoridad para multarnos. Para que después, al menos en España, ese estado de emergencia, estado de alarma, fuera decretado ilegal y todas esas multas tuvieran que ser devueltas. Ahora nos reímos de todo esto. ¿Cuánto pasará para que nos demos cuenta de las grandes mentiras en las que nos han sumido con el tema de la guerra de Ucrania, que nos quieren vender que hay un agresor, que hay un agredido, que hay un culpable, que es el malo, es el villano de la película, es el Darth Vader, y que hay un bueno y que hay que defenderlo, y el que no se posiciona con el bueno o lo cuestiona, entonces, así esto es como la violencia de género, se le está revictimizando, negacionista, ultra. Esto es lo que le ha pasado a Donald Trump, ser cancelado por parte de la élite globalista woke porque no se ha posicionado con el más débil. Hasta le ha reprochado su soberbia por anclarse al papel de víctima y no querer salir de allí. Tremendo todo lo que está ocurriendo y nos quieren engañar para apoyar lo que es un esquema Ponzi, lo que es una estafa piramidal que vemos repitiéndose en su patrón una y otra vez en los últimos años. ¿No te estás dando cuenta que la Unión Europea está funcionando como una gran lavadora de dinero y todo locura con imprimir dinero con arreglo a deuda de los países que nosotros pagamos a través de impuestos para después generar grandes partidas de ayudas? Nuevamente los fondos Next Generation, se llama Next Generation porque lo pagará la generación siguiente, como decía Mark Vidal. Y todo esto no es una forma en la que han encontrado para estafarnos, para robarnos dinero y que no nos demos cuenta, porque en lugar de atracarnos con pistola, como se hacía adelante, estos ladrones de guante blanco se inventan una crisis para inventarse una subvención, para establecer fondos, imprimir dinero y luego cobrárnoslo a través de impuestos. Realmente, esto equivale a apuntarte una pistola. La pistola lo que pasa que ahora
te la pone la agencia tributaria que va recuperando por la puerta de atrás el dinero que ellos se embolsan con todo ese tráfico de ayudas. Y ahora, antes eran los Next Generation de la pandemia, después iba a ser la soga verde, iba a ser todo el tema del cambio climático, pero se le fue mal y ahora se han inventado otra crisis. Ahora es la crisis de la guerra de Ucrania para la que hay que establecer fondos. Fondos ilimitados, ¿eh? Llevan 3 años, 17 paquetes de medidas de presión a Rusia que supuestamente tendrían que haber puesto de rodilla a Rusia y lo único que han hecho ha sido esquilmar a los ciudadanos europeos. Tremendo lo que estamos viviendo, es tan absurdo, pero todo esto atiende a una serie de mecanismos y patrones mentales en los que ellos hacen palanca en nosotros y que nosotros no somos capaces de reconocer. Hay realmente 10 falacias, 10 errores de pensamiento que cometemos los ciudadanos para justificarles esa corrupción y hacer que vuelvan a pedirnos dinero, a establecer fondos, a hacer lo mismo que descubrieron que se podía hacer con la crisis de los bancos, la crisis financiera del 2008, 9, 10, aprendieron allí y a partir de prácticamente 2020 pasamos de emergencia en emergencia para que ellos sigan drenando ese dinero hacia cuentas de paraísos fiscales, quién sabe ubicadas dónde. Y claro, ellos no tienen otra elección que seguir esta estafa para no ser pillados y crear una estafa sobre la anterior. Y estafa tras estafa tras estafa, emergencia, emergencia, emergencia. Declarar una emergencia tras otra para tener el pretexto. Y luego hablan de desinformación y te señalan cuando inicias a cuestionarles. Eres el ultra, eres el negacionista y todo. Pero ¿cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo funciona el cerebro de todas aquellas personas que, tal como sucedió en pandemia, les creyeron y ahora están creyendo que en la guerra de Ucrania hay un malo, hay un bueno, hay un agresor, hay alguien que defender para simplemente sacarte el dinero de tu cuenta, de tu bolsillo, a través de ese esquema Ponzi? Quédate conmigo en este vídeo porque te voy a hablar los 10 mecanismos de pensamiento, las 10 falacias a través de la cual crean el relato para que tú te lo creas. Y te haré ejemplos con frases que habrás escuchado. La gran mayoría de esas frases las has encontrado en esa retahíla de intervenciones iniciales de algunos políticos. Te la vas a encontrar ahora en este vídeo. Te voy a explicar cómo funcionan para que finalmente las reconozcas. Y por supuesto, este vídeo, más que cualquier otro, dale el me gusta y compártelo porque es un vídeo que te liberará de esa prisión mental, cognitiva, de esta jaula de pensamiento en la que quieren meterte para ellos seguir manteniendo sus privilegios. Venga, vamos con el vídeo. Así es, hay 10 falacias, 10 errores de pensamiento en lo que hacen hincapié estas personas para mantener ese relato y esa mentira. La verdadera desinformación la crea institucionalmente la Unión Europea a través de una estrategia de guerra cognitiva, de manipulación, que hace palanca en 10 mecanismos de pensamiento tuyo, 10 tendencias de tu cerebro a cometer errores de pensamiento con lo que ellos te engañan. La primera de todas es la falacia de la pendiente resbaladiza. ¿Qué significa esto? Consiste en afirmar que si se toma una decisión como buscar la paz, se desencadenarán consecuencias muy buenas y si se toma otra decisión como buscar el conflicto, se desencadenarán consecuencias catastróficas inevitables. O al revés también, afirmar que si no se toma una decisión, entonces se desencadenarán consecuencias catastróficas inevitables. Por ejemplo, si detenemos el envío de arma a Ucrania, Rusia tomará toda Europa en poco tiempo. Has escuchado esta frase, ¿verdad? Esta frase es una manipulación que hace palanca precisamente en esta falacia. Primero, porque no demuestra que una cosa lleva a la otra de forma inevitable. Segundo, usa el miedo para evitar el debate sobre la alternativa pacífica. ¿Cómo podemos evitarlas? Preguntándonos, ¿hay pruebas concretas de que esto pasará seguro? Esta es la pregunta que te debes hacer y que debes hacer a otras personas para liberarles de esa trampa mental. La segunda falacia es la falacia de apelación a la probabilidad, en que consiste en asumir que porque algo podría pasar, entonces pasará seguro. Es decir, que algo que es posible se convierte en seguro. Es probable que Rusia ataque a otros países si no le ponemos un alto. Así que debemos seguir el conflicto. Habrás escuchado esta frase. Hace palanca en ese error de pensamiento. ¿Por qué es una falacia? Confunde
la posibilidad con la certeza, no presenta datos concretos ni evaluaciones realistas. ¿Y cómo podemos evitar o desmontar a la persona que hace palanca en esta falacia? Preguntándole qué probabilidad real hay de que eso ocurra, cómo se ha calculado y quién la ha calculado. Probabilidad, que no es lo mismo que posibilidad. Hay una tercera falacia en la que hacen hincapié estas personas, que es la falacia de la generalización apresurada. ¿En qué consiste? En sacar conclusiones sobre el conflicto basándose en pocos casos o eventos aislados, en fotografías concretas que sirven para generalizar que algo es así y será así. Como algunos países argumentan el motivo por el que Rusia invadió Ucrania, está claro que todos quieren que Rusia gane o son prorrusos. ¿Por qué es una falacia? Porque ignora la diversidad de opiniones y contextos y porque utiliza casos aislados para justificar una postura general. ¿Cómo evitarlo esto? Pues preguntándose a una persona, ¿qué opinan realmente todos los actores implicados? ¿Cuáles son las distintas perspectivas? También tenemos un cuarto mecanismo de pensamiento en el que hacen hincapié estas personas, que es el sesgo de disponibilidad. Ese sesgo de disponibilidad ocurre cuando le damos más peso a los eventos recientes o impactantes como noticias violentas para predecir el futuro del conflicto. Después de las últimas ofensivas rusas y del envío de esos misiles hipersónicos, está claro que la guerra solo puede escalar más. Lo habrás escuchado esta frase. Y es otra mentira, otro mecanismo de manipulación. Primero, porque ignora periodos de tregua, negociaciones y gestos de paz que podría haber. Y segundo, porque sobredimensiona los eventos recientes para justificar el armar a Ucrania, para justificar mandar más armas, para justificar que el conflicto continúe. ¿Cómo puedes desmontar a las personas que hacen palanca en este mecanismo? Pues muy sencillo, preguntándole, o incluso si tú te crees esto, preguntándote, ¿esto es algo constante o es solo un momento puntual que atiende a un objetivo concreto dentro del conflicto? Es muy habitual, por ejemplo, que previo a momentos de negociación se incremente, se haga más cruel la lucha precisamente para entrar con una posición de fuerza en las negociaciones. Hay una quinta falacia, un quinto error de pensamiento en el que hacen hincapié para manipularte, y es la falacia de la adivinación o el pensamiento también llamado pensamiento catastrófico. ¿En qué consiste? En asumir que el peor escenario posible es inevitable si no se busca la paz. Por ejemplo, si no tenemos una paz duradera, si no firmamos un acuerdo de paz duradero, Rusia volverá a atacar y entonces será el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Primero, esta frase exagera las consecuencias sin pruebas sólidas. Y segundo, ignora alternativas intermedias o negociaciones. Por tanto, podrías preguntarte si has caído trampa de ese pensamiento, de ese error de creencia, o conoces a alguien que te ha mostrado ese planteamiento, podrías preguntarle, ¿no hay opciones menos extremas entre la paz y la catástrofe y la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué podría pasar antes que eso? Bien, tenemos una sexta falacia, un sexto error de pensamiento que se llama la falacia de causa-efecto, en que consiste en asumir que porque algo ocurrió en el pasado, por ejemplo, entonces va a ocurrir también ahora, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho muchas analogías entre la posición de Donald Trump de parar y concederle a Rusia los territorios ocupados, tal como en su momento se hizo con Hitler en República Checa. Entonces, equivale a la posición de Putin a la de Hitler, ¿no? Si ahora le concedemos esas tierras y no ayudamos a Ucrania a luchar para reconquistarlas, entonces se sentirá legitimado para después, en un futuro, volver a actuar. Como esto pasó en pasado, como Hitler lo hizo con la República Checa y después invadió Polonia y empezó la Segunda Guerra Mundial, Putin hará lo mismo con otro país, como puede ser la Transnistria, por ejemplo, o estaban hablando de otros países, como puede ser Finlandia, etcétera, etcétera. Este mecanismo de pensamiento es una falacia porque confunde una correlación, una posibilidad, con una causalidad. Ignora otros factores como la estrategia, la forma y los intereses, los objetivos que tiene cada parte. Los objetivos de Putin son muy diferentes de los que tenía Hitler. Hitler quería conquistar el mundo. Putin lo único que quiere es garantizarse un colchón para que la OTAN no siga avanzando, tal como viste en las imágenes anteriores, porque
Así se había prometido, se había firmado en un acuerdo en 1991. ¿Cómo puedes desmontar a una persona que hace palanca en estos mecanismos? Preguntándole, ¿hay pruebas claras de que ese sea el efecto y que esta sea la causa directa? ¿Qué pruebas hay? ¿Y cómo las has averiguado? ¿Y cuáles son las evidencias? Esa es una pregunta que podrías hacerte y podría hacer a todas aquellas personas que tratan de manipular con ese mecanismo de pensamiento. Hay una séptima manipulación que es la falacia de pensamiento mágico. Consiste en creer que ciertos actos simbólicos o intenciones influirán mágicamente en el curso de la guerra. Por ejemplo, si mostramos más unidad en Occidente, Rusia se verá obligada a retirarse. Fíjate lo que decía von der Leyen cuando justificaba precisamente el dinero, ese nuevo dinero, esa nueva partida que acaba de aprobar para que cada país pueda armarse. Decía, se trata de hacerlo mejor y hacerlo juntos, ¿no? Como que si por armarnos mejor y armarnos juntos, vamos a estar todos bonitos y el mundo va a tener todo en su sitio y todo se arreglará. Pensamiento mágico, ¿bien? ¿Por qué es pensamiento mágico? Porque ignora la realidad militar y la política y además sobrevalora el poder simbólico de gestos y discursos, ¿no? Y sobre todo hace hincapié en palabras que tienen una connotación muy bonita, muy empoderante, muy woke, muy de psicología positiva. Vamos a ser juntos, vamos a hacerlo mejor, vamos a empoderarnos. Todas esas palabras que le gusta tanto utilizar incluso a Pedro Sánchez, ¿no? Pues simplemente quieren que el color, el sabor, el perfume de esa palabra te embriague lo suficiente para convencerte. Puedes preguntar a la persona que utiliza ese mecanismo de pensamiento para manipular qué acciones concretas respaldan esta afirmación. ¿Qué te dice que haciéndolo mejor y haciéndolo juntos vamos a obtener mejores resultados y esto se arreglará? Por ejemplo, hay una octava falacia, una octava maniobra de manipulación con la que tratan de mantener el relato y mantenernos metidos en esta gran burbuja de mentiras que es la falacia del pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico plantea el conflicto como una elección entre dos opciones extremas. O se mantiene la guerra o se deja ganar a Rusia. Muy sencillo, solo existen esas dos opciones. Si no mantenemos la guerra, habrá ganado Rusia, habrá ganado el malo. O apoyamos a Ucrania hasta el final o permitimos que Rusia domine toda Europa. Lo habrás escuchado también. Ese mecanismo de pensamiento, ese engaño, simplifica el conflicto ignorando negociaciones, treguas, acuerdos parciales, la influencia de personas y nuevos players, ¿no? Nuevo protagonista en la escena que pueden tener un efecto disruptivo como ha sido la llegada de Donald Trump. Y además obliga a elegir siempre entre dos opciones, solo dos, eliminando otras que pueden ser mejores del espectro. En eso juega la política cuando te llevan a votar, ¿no? Votar una cosa u otra, pero no salirte del sistema. Para que no seas víctima de este mecanismo, trata de preguntarte o preguntar a las personas que utilizan esa manipulación, ¿no hay opciones intermedias? ¿Qué opciones intermedias podemos encontrar a modo de acuerdos o cese parciales? Por ejemplo, se trata de formular más opciones. Tenemos una nueva falacia, una novena falacia, que es la falacia de la profecía autocumplida. Consiste en afirmar que la guerra continuará inevitablemente, lo que justifica más envío de armas que a su vez prolongan el conflicto, ¿no? También lo hemos visto, ¿no? Es necesario que la paz sea duradera. Para que la paz sea duradera, Ucrania tiene que recuperar zonas, ¿no? Sus regiones conquistadas por parte de Rusia. Como Rusia no se detendrá, debemos seguir armando a Ucrania. Como Rusia no se detendrá, debemos seguir armando a Ucrania. Profecía autocumplida, porque hace palanca en el hecho de que de hacer o no hacer determinadas cosas, entonces sucederán, se profetiza un escenario que no es nada probable, pero se razona como si ese escenario fuera inminente. Confunde causa con efecto, actúa como si la guerra fuera inevitable y acaba haciéndola al final inevitable, y la manera para romper el maleficio, por así decirlo, de este mecanismo de pensamiento, de esa manipulación, es preguntarse, ¿esto es inevitable o estamos contribuyendo a que lo sea? ¿Esto es inevitable o estamos contribuyendo a que lo sea? Fíjate, esa cumbre de los países europeos, ¿están realmente poniéndole fin a la guerra
o están contribuyendo a que la guerra siga. Esos son todas las falacias que tenemos, son 9, pero hay una 10ª que es importantísima y que hace que todas estas 9 que te he mostrado permanezcan y sea prácticamente imposibles de desmontar. Y estamos hablando de la falacia del coste hundido. ¿En qué consiste? Es la tendencia a seguir invirtiendo en una causa perdida y creyendo algo que a la postre la evidencia te está demostrando que es irreal y que no es merecedor más de tu atención, de tus esfuerzos, solo porque ya has invertido mucho tiempo, dinero, esfuerzo, vidas, presupuesto en los años pasados. ¿Te suena esto? Incluso cuando sería más racional detenerse. ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump? Donald Trump, ¿qué le está diciendo? No tiene gente, no tienes soldados, no tienes armas, no tienes dinero, no puedes seguir la guerra. Estás perdiendo, asume que estás perdiendo. Pero Zelensky, en su falacia del coste hundido, ¿qué es lo que le contesta? Lo viste, ¿no? Ya hemos enviado miles de millones en ayuda militar a Ucrania y perdido muchas vidas. No podemos por ahora parar, no podemos parar ahora, porque sería decir que todos los que han muerto anteriormente han muerto por nada. ¿Te suena, Lo has escuchado también. Pues esa es una falacia, un mecanismo de pensamiento que nos ancla precisamente y nos ancla a todo lo que hemos estado pensando y nos impide salir del bucle. Primero, las inversiones pasadas son irreversibles y no deben influir en decisiones futuras. Segundo, justifica el conflicto solo por el miedo a aceptar que los recursos ya gastados no se recuperarán. ¿Y cómo podemos salir de esta prisión mental que nos mantiene en la mentira? Preguntándonos y preguntando a las personas que se quedan atrapadas en este punto. ¿Seguir invirtiendo mejorará realmente la situación o solo prolongará el conflicto? De seguir invirtiendo y perder, ¿estaríamos mejor hoy o estaremos mejor dentro de un tiempo? A través de estas preguntas puede ayudar a esa persona a desmontar, a salir de esta prisión conceptual en la que, además, esa fuente de la Unión Europea pretenden mantenernos para seguir vendiéndonos el relato. La falacia del coste hundido aquí es particularmente peligrosa porque crea una espiral sin salida. Cuanto más se invierte, más difícil es detenerse, por tanto, jamás se terminará. Ciega ante soluciones reales, impide considerar alternativas como negociaciones o cese el fuego. Cese el fuego, que es lo que ha querido evitar precisamente Zelensky. Y emocionaliza el conflicto, es decir, infantiliza la exposición en el conflicto porque hace sentir que parar sería traicionar a los sacrificios anteriores. Pero lo que no entienden esas personas es que al menos parar te ahorra los sacrificios futuros. Y así es como nos mantienen en estas 10 falacias, con estas 10 manipulaciones y hacen que muchas personas se sigan creyendo que el conflicto lo originó una persona, que hay un malo, que hay un bueno y que hay que seguir apoyando el bueno cuando, sin embargo, por apoyar al que consideramos bueno sin ver muchas más cosas que han ocurrido dentro de un contexto mucho más complejo, al final vamos a perder todos. Esto es como ellos utilizan esas estrategias de manipulación para seguir manteniendo ese esquema Ponzi, esa estafa piramidal con la que le dan a la maquinilla de hacer dinero, establecen sus subvenciones, sus partidas presupuestarias, hacen negocios y nosotros les pagamos la fiesta. Si te ha gustado este vídeo, te invito a darle me gusta, que es la única posibilidad para que YouTube mantenga este vídeo a un posicionamiento que más personas al que más personas puedan acceder. Pero sobre todo compártelo porque es un vídeo que va a ayudar a mucha gente y es muy importante en este momento histórico que mucha gente, y las hay, más aún de la gente que desconfiaba de la pandemia, es importante ayudarla a que vea la realidad con más claridad, con más equilibrio, que pondere mejor, porque los riesgos de no ponderar aquí son cajas de madera con nuestros hijos dentro de unos años. Y esto, desde luego, también es una falacia, que duda cabe. Estamos hablando de cuál de ellas. Escríbemelo en los comentarios. Quiero una opinión por tu parte. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.